Tengan ustedes muy buenos días. Yo soy el licenciado Luis Abrigo Domínguez. Hoy vamos a desarrollar un tema peculiar. Pero antes les quiero recordar algo. Seguramente ustedes han leído diversas obras literarias, como por ejemplo Cien años de soledad de García Márquez, que narra la historia de la familia Buendía. Y otros habrán leído, por ejemplo, La Ilíada de Homero, que habla sobre la guerra de los troyanos con los griegos. Y otro estudiante de repente ha leído Las bodas de sangre, que narra un conflicto familiar donde acaba en una tragedia. Y otro de repente ha leído, por ejemplo, La Divina Comedia, que habla sobre el gran viaje que realizan las almas en busca de su salvación. Y así sucesivamente, un sinfín de obras literarias que tratan de diferentes temas, que recogen las vivencias del ser humano, pero de diferentes maneras, ¿no? Esas diferentes maneras de narrar, plasmar en el campo de la literatura tienen un nombre. Se llama los géneros literarios. Entonces hoy hablaremos sobre los géneros literarios. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar a las obras literarias, atendiendo a su contenido y sus características. Aristóteles fue quien redujo a los géneros en tres clases. Estos son: el género épico, relata sucesos que le han ocurrido al protagonista, alternando la narración con descripciones. Es de carácter sumamente objetivo. ¿Ya? Las obras que están dentro de este género son Cien años de soledad, La guerra del fin del mundo, La Ilíada, La peste, etc. El género lírico expresan el mundo subjetivo del autor, sus emociones y sentimientos, o una profunda reflexión. Aquí como ejemplo tenemos 20 poemas de amor, Los heraldos negros, Flores del mal. Género dramático. Obras escritas en forma de diálogo y destinadas a la representación. Es subjetivo y objetivo. En ellas el autor plantea conflictos diversos. El Edipo Rey, Ñacatita, Fuente Ovejuna, Las bodas de sangre. Jóvenes, ¿ustedes han escuchado que el lenguaje tiene belleza? Claro que sí. Los versos tienen belleza, ¿sí? Entonces, en la literatura, ¿no?, las palabras que adornan al lenguaje se denominan las figuras literarias. Hoy hablaremos sobre los más usuales. En primer lugar, las figuras literarias son procedimientos lingüísticos o estilísticos que buscan dar una mayor expresividad al lenguaje. Entonces tenemos metáfora. Consiste en identificar dos términos entre los cuales existen alguna semejanza. Ejemplo: esas dos esmeraldas que brillan en su rostro, por ojos de color verde. Llegué volando del colegio, veloz, rápido. Le llovieron regalos a la cumpleañera, ¿no? Se refiere a muchos regalos. Son metáforas. Anáfora. Repite una o más palabras al comienzo de un verso o varios versos
integrantes de una estrofa. Ejemplo, ha habido pasar mucho tiempo. Ha habido pasar el tiempo lento, minutos, siglos. Ha habido pasar toda la pena del mundo, como un tiempo lentísimo. Entonces aquí vemos que la palabra ha habido repite varias veces. Esa es anáfora. Epíteto. Adjetivo que destaca una cualidad implícita en el sustantivo. Ejemplo, allí hay barrancos hondos, de pastos verdes y prados angostos. ¿No? Hay adjetivación de los versos. Hipérbato. Altera el orden gramatical sintáctico convencional de la oración. Del salón en el ángulo oscuro. El dulcísimo veneno de tu amor estoy bebiendo. Entonces aquí el orden gramatical y sintáctico de la oración está alterado. Luego tenemos hipérbole. Visión que exagera la realidad, ampliando o disminuyendo. Lloraba a mares aquella mujer. Corría a 1000 kilómetros por segundo. Entonces acá hay una exageración. Luego tenemos símil o comparación. Relación entre dos términos por la semejanza entre las realidades que designan. Eres hermosa como una flor del jardín. Tu aliento parece a flor del azabache. Entonces acá hay una comparación. Esas son las figuras literarias más usuales. A continuación hablaremos sobre la literatura de la Edad Clásica. La literatura griega es aquella que fue escrita por autores autóctonos de Grecia. Ha ejercido una influencia muy importante en la literatura occidental. ¿Qué características tuvo esta literatura? Presenta un sentido religioso y cultural, es decir, eran muy religiosos y cultos. Evidencia la condición humana sometida a las divinidades, ¿no? Tenían estrecha relación con las divinidades, con los dioses. Existe una interacción constante entre el mundo divino y el mundo humano. Entonces ellos creían fielmente a las divinidades. Su visión del mundo se ve reflejada en las manifestaciones líricas. O sea, cómo veían al mundo, ¿no? Entonces ahí vemos en los poemas cómo evidenciaban esa realidad. Tuvo un equilibrio entre la forma y el fondo. Eran perfectos, tanto en la forma como en el fondo. Es decir, en el contenido y el continente de las obras literarias. Género épica. Características. Oral y cantada. Hazañas de un héroe en relación con la tradición de un pueblo. Invocación a los dioses. Los dioses deciden el destino del ser humano. Las musas tienen participación activa. Hexámetro dactílico. Fórmulas épicas. Uso de epítetos y comparaciones. Esas son las características del género épico de la literatura griega. Representantes de la épica. Primer representante, Homero, con su famosa obra La Ilíada y la Odisea, en donde hay una convivencia entre dioses y héroes. Otro de los representantes es Hesíodo, con su obra Teogonía, los trabajos de los días, y mitos y leyendas. Bueno, espero que haya sido comprensible el presente trabajo. Si hubiese alguna duda, estaremos resolviendo en la hora de nuestras videoconferencias. Muchas gracias.